Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, bienvenidos y bienvenida a la biblioteca. Quiero saludar en primer lugar a mis compañeros y compañeras del equipo de gobierno que nos acompañan, al alcalde, a José Luis, director gerente del proyecto de la Asociación de Impulso Local de la Vega del Segura, y por supuesto a la protagonista de la tarde, a Luisa, aunque en el cartel ponga otro nombre, tú eres la Luisa de la vejez. Esta actividad está enmarcada dentro de la programación por la Semana del Libro. Y bueno, tiene mucho que ver con el espíritu de esta programación, puesto que la programación es compartida con el resto de municipios del Valle de Ricote, como este proyecto de memorables, de vida, un proyecto de recopilación de la memoria de personas importantes dentro del municipio, de los municipios de la Vega del Segura. Personas importantes que han desarrollado su vida laboral y han sido y son referentes dentro del municipio y forman parte de la memoria colectiva de los municipios, que finalmente es el patrimonio humano con el que cuentan los pueblos y con el que se enriquece la vida de estos pueblos. Por mi parte, nada más, de verdad agradeceros que esta sala, esta biblioteca hoy esté llena y que arropemos a la protagonista de la tarde, y le paso la palabra a José Luis para que nos cuente un poco más sobre este proyecto. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, buenas tardes a todas, que soy mayoría esta vez, y a todos, que somos minoría, ¿vale? Bueno, bienvenidos a la presentación de esta serie documental de memorables dedicada pues a Roberta Gómez Montiel. Hay que decir su nombre. Es verdad que todo el mundo la conoce como Luisa de la Vejez. Yo tenía una tía que se llamaba Pilar y todo el mundo la decía Octavia, y me enteré ya cuando era mayor, ¿entiendes? ¿No? Entonces pues son las cosas también fantásticas de este pueblo. Antes de comenzar la edición, pues me gustaría darle las gracias al Ayuntamiento de Barán por la gran acogida que siempre nos dispensa cuando venimos a hacer aquí alguna actividad. A Equipo Funámbula, que son los promotores o los productores de la serie documental que han hecho. Tenemos una serie documental y este es el primer memorable que se hace. Son 5 en ese sentido. Tenemos también uno que se va a hacer en Ojos, con un guardia forestal. Tenemos uno que se va a hacer en Blanca por el pintor Pedro Cano. Uno de una mercería, de una mujer que tenía una mercería en Achena, y por último uno en Ciza de un irabao de esparto. Hemos cogido diferentes oficios, diferentes características englobado dentro de las personas y de oficios antiguos de la Vega del Segura, ¿vale? También quiero dar las gracias a 2 personas que hicieron posible este documental hace ya 2 años, en julio, caluroso por aquel tiempo, que fueron Mari Carmen y José Raúl, lo cual pues estuvieron siempre predispuestos a que este documental se pudiera grabar y hoy en día pues fuera una realidad. Dentro de este proyecto memorable de proyecto de cooperación Murcia Rural había un proyecto que era el de Memorable. ¿Qué es Memorable? Memorable es una serie documental que ha registrado el testimonio de personas mayores que destaquen por su experiencia en el territorio o por el valor singular de su relato. En el caso de Luisa, ¿vale?, se articula en base a su oficio de costurera. Todo el mundo sabe que es costurera, pero aunque nunca ejerció en ninguna sastrería. Con este proyecto Murcia Rural hemos querido dar más valor añadido, si es posible, a nuestro territorio, a nuestra identidad cultural, y en este caso a través de las personas como eje fundamental, ya que a través de esta entrevista hemos intentado rescatar la memoria viva de la historia de los municipios, de sus oficios y, por supuesto, del arraigo de su gente. El capital humano, la transferencia de conocimientos, el valor social han hecho posible que este proyecto de Murcia Rural se haya convertido en un puente entre la tradición que nos define y la innovación que nos permite quedarnos en nuestra tierra. Desde Adri Vega del Segura entendemos que nuestra mayor riqueza no es la tierra que pisamos, sino las manos que la trabajan y las voces que cuentan nuestra historia. Murcia Rural no solo es un proyecto de inversión en un territorio, sino una apuesta firme y decidida por su gente, porque si cuidamos a las personas, la identidad no solo sobrevive, sino que florece y hace posible que nuestra historia no se pierda, como el caso de Luisa de la Vejez, y así podamos seguir contándola generación tras generación. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Vamos a comenzar con el vídeo y
Nos vamos a levantar, nos ponemos ahí nosotros. Sí. Y vamos a ver el vídeo. Es muy cortico, dura media horica nada más. Se ha intentado condensar en media horica y ya veréis que bien. En Abarán, en la comarca Vega del Segura, nos encontramos con Roberta Gómez Montiel, más conocida como Luisa la Vejez. La memoria de Luisa nos permite comprender pasajes de la historia contemporánea de Abarán. También reconocer a una mujer que nos resulta moderna y vanguardista en los planteamientos que deja entrever en la entrevista que realizamos en el Museo de Abarán y en la amena conversación que mantenemos en el paseo que realizamos por las calles de Abarán. Estamos ante una mujer con una historia digna de ser contada. Estamos ante una mujer memorable, Murcia rural. Nací el 29 de abril de 1942, en la calle Jesús Carrillo Hielo, número 13. Y ahí sigo viviendo. Bueno, ahora vivo 2 casas más arriba, en el número 9. Nací la segunda hija. Y parece ser que todo el mundo quería un hijo. Y no se aclaraban cuando nací hija ya no se aclaraban con qué me iba a poner. Mi padrino se llamaba Luis. Pero como no se aclaraba en qué me iban a poner, pues mi padre se fue a sentarme en el libro, en el juzgado, miró el almanaque y el nombre que había me puso. Ese día era Santa Catalina de Siena y San Roberto. Y le gustó Roberto, me puso Roberta. ¿Por qué Luisa la Vejez? Eso era por parte de mi madre, porque contaban mi madre, mi abuela, que alguien anterior tenía hijos y luego tuvo una hija pues cuando ya eran muy mayores y los hijos ya estaban casados y todo. Y la gente empezó a decir, mira, ya tienes una hija para tu vejez. Luisa es hija de José Joaquín Gómez Martínez. Trabajaba para una empresa. Entonces él iba y veía las frutas, veía la finca donde estaba y cómo era, la calidad que tenía y decía, bueno, por esta finca se da tanto dinero. 1000 pesetas, vamos a poner. Calculaban los kilos que había y entonces calculaban el dinero que le iban a dar. Y así la compraban, eso le decían por tanto, por tanteo. Luego se cogía también por kilos, iban pesando los kilos que cogían y pagaban a razón de eso. Él cogía para una empresa que la mandaban al extranjero, a Londres, a París, también a Marsella, también mandaban, parientes de mi padre. Uno de ellos tenía un puesto en Londres, en el mercado de Londres, y recibía la fruta que de aquí le mandaban. Luisa se refiere a los 2 empresarios para los que trabajaba de corredor su padre, Nicolás Gómez Tornero y Antonio Gómez. Luisa se refiere a su madre, María Montiel Carrillo. Trabajaba cuando iba al almacén, cuando no, pues en mi casa nos cosía nosotras la ropa, entonces se cosía toda la ropa de mi padre y luego pues eso, por las tardes se juntaban mis tías, hermanas de mi padre, y hacían costura de todas clases,
hasta para la calle. María, la madre de Luisa, trabajó en empresas del sector agroalimentario. Era uno que le decían macanás. Macaná era, pero aquí se ha conocido siempre por eso, macanás. Y luego es que iban a trabajar en Arsena, iban a Los Mortes. También era un señor de aquí que se estableció allí, tenía fruta fresca y conserva. Ella iba a la fruta. La etapa escolar de Luisa se desarrolla entre dos colegios. Fui a las monjas, a la guardería de las monjas. Aquí siempre se conocía por el asilo, era un asilo de pobreza. Y las monjicas cuidaban allí a los viejos por caridad. Pero, claro, pusieron la escuela, había maestras, y allí algo ya ganaba para el asilo. Había hermana Lucía, hermana Victorina, que esa es emblemática aquí, y había otra hermana Ramona, sí, varias, hasta que hice la comunión a los 8 años, a los 7, no me acuerdo, 7 u 8 años. Y ya las maestras de las más mayores se habían ido, ya no tenía. Y entonces fui al colegio, San Pablo, que era el único que había. Había patio muy grande y eso, pasé la etapa esa del primer año, pues pasé la etapa ahí rápida, porque sabía leer, escribir, las cosas de primaria, de la primera etapa. Y luego ya pues hasta que me terminé, que a los 12 años te decían, va a estudiar, pero si no va a estudiar ya, ¿sabes? Estuve 2 años en la misma maestra y que ya no te enseñaban más, hasta la raíz cuadrada, y de ahí no pasábamos, los que no estudiábamos. Estas de primera eran maestras muy mayores, las de los pequeños, y eran de aquí, habían estudiado, claro, doña Piedad y doña Ginés. La ayuda americana llegó en forma de leche en polvo y queso. Daban un vaso de leche y también, yo no me acuerdo si daban pan, no me acuerdo bien, pero sí que darían pan, porque daban mantequilla, nos daban mantequilla, sería con pan. Y el queso aquel, que era casi rojo, que a mí es que no me gustaba ni la leche, ni el queso, ni nada de eso. La verdad que en mi casa no pasamos necesidad, porque a la vez huerta, mi padre tenía un huerto que se regaba así y sembraba de todo. Y eso, pues también teníamos animales. Había pollos, conejos y cosas, pero la vida fue fácil. Para nosotras por lo menos, aunque ellos antes pues lo pasarían peor. Luisa recuerda algunos productos de aquella época. Chocolate Lloret. Y había otro que hacían en los frailes, por aquí, por el Valle Perdido. O sea, ahí había un monasterio, que había frailes, y hacían un chocolate que parecía arena. Dulce de membrillo, hay unas cajas grandes, que yo tengo en mi casa, de lata, unas latas, cajas, y costaba el que quería. Luisa fue una niña de la posguerra. Fueron años de cartillas de racionamiento y extraperlo. Había una tienda al lado del ayuntamiento. Mi madre siempre compraba allí, no eso, todo, porque tenía mucha amistad. Y la mujer, cuando iban a venir los productos, la llamaba para que no se determinara. En casa de mi abuela comentaban que había una vecina que traía chocolate y no sé qué cosas. Nah, eso es lo que he oído. Y venía la Guardia Civil, entonces la mujer iba a casa de mi abuela o a otras vecinas que tenía así confianza y llevaba lo que tenía, porque era cosa pequeña, poca cosa, y la dejaba allí. Cuando venía la Guardia Civil pues no le encontraba las cosas, porque es que como eran tan malos los tiempos tenían que vivir como fuese. ¿A qué jugaba Luisa? Jugábamos a la cordeta. Como las casas eran viejas y esto, cogíamos un pañuelo o un trapo y lo hacíamos así, un rulo. Y entonces lo escondíamos en los agujeros de las paredes, en cualquier sitio. Y había que buscarlo
Y el que lo encontraba pues era como el capitán del juego. A la comba, a los pies, que se ponían 2 sentadas, primero se ponían los pies así, después uno encima, después un palmo y después se iba hasta iba que saltar todo eso. Había que saltarlo. Las tabas, pero nosotros jugábamos con piedras. Piedrecicas todas iguales, gordicas, redondas, y se iban sacando una a una 5 piedras de aquellas, decíamos cabales. Pues cosas de estas, muy simples. Y luego cuando yo ya era un poquito más mayor, a lo mejor tenía 6 años, me hacía mis muñecas de trapo. Le ponía el pelo de lana de la que hacían los jerseys. Y mi tía Carmela hacía jerseys para la gente. Y las hebras que le sobraban de rematar, me las guardaba y yo me le ponía el pelo. El entretenimiento doméstico era, en ocasiones, vecinal. Desde que Ocal he tomado, vuelvo a ser hombre jovial. Mi jaqueca se ha calmado, viva la tableta Ocal. Ocal, Ocal, Ocal es el enemigo del dolor. Ocal. Había unos vecinos que tenían radio y en la publicidad que hacían de las cosas hacían de la tableta Ocal. Me acuerdo de aquella. Y ponían Radio Andorra. ¿Sabes que me acuerdo de la subida a la luna? Esa noche nos quedamos mi hermana Maruja y yo en casa de la vecina, porque dice la vecina, quedaros, y el marido también, quedaros que la vamos a ver. Y nos quedamos allí hasta que terminó. Teníamos unos amigos que eran de Alcantarilla, venían a mi casa mucho y decía el hombre, voy yo a una casa que se habla, porque no hay tracto. El tracto era la televisión. Luisa recuerda programas que eran de su interés. También cuando hacían Estudio 1, esos teatros, que algunos eran buenísimos. También había un programa que se llamaba La Clave. La primera experiencia laboral de Luisa fue en el sector de la conserva, fundamental en Abarán en aquella época. Como observamos en las fotografías, los negocios de envasado de fruta y la industria conservera eran intensivos en mano de obra femenina. Fuimos un verano, terminó la escuela y nos fuimos a esa fábrica de los Cobarros. Eran tan buenos, si todos eran de aquí. Y allí nos pusieron en unas mesas de madera que tenían unos bancos también de madera y las mesas tenían un trocico así para que no se bajara la fruta. Y ahí estaban los albaricoques y teníamos que partirlos. Entonces una vasijica que ponía le echábamos arriba. Y ahí los muchachos, jovencicos así también, críos, que ellos cogían la fruta y la llevaban a donde las mujeres lo empaquetaban y eso. Y nosotros cortábamos los albaricoques. Y teníamos por lo mejor 11 años, todo ilegal entonces, pero bueno, era así. Y nos ganábamos a lo mejor 10 pesetas. Lo más pequeño se hacía para la mermelada. Y lo más grande se hacía en botellas de esto. Y luego la mermelada había como un sommier de aquello antiguo. Iba pasando así y lo iba triturando. Y luego lo llenaban donde hacían a unas calderas, donde ya los metían allí, los grapaban. Sí, estaba muy bien, muy interesante. Que yo recuerde había de la Pacha, Nicolás, los Cobarros, los Félix de Cayetano, Macaná y los champanes. Los champanes que era Ero. Cuando llamaban para trabajar, para entrar a trabajar y a salir, sonaba una sirena. Y cada uno tenía un sonido. Y ha tocado la de tal, ha tocado la de cual. Cada uno sabía del sonido de la fábrica que era. Y se trabajaba mucho, de mayo a octubre.
Las fotografías muestran a niñas y mujeres jóvenes cosiendo y bordando, tanto en sastrerías masculinas como en casas de modistas o costureras. Yo estuve cosiendo sin ganar nada, pues por lo menos 3 años, si tenía 12 años, muchos años. La primera vez que me pagaron 2 pesetas al día. Y a trabajar ya fui, porque ya la costura es que no me pagaban casi nada. Y entonces me fui, estuve 5 temporadas trabajando en un almacén. Pero eso no me gustaba. Yo estuve muy a gusto, con gente muy buena, un almacén pequeña, pero que no me gustaba. Eran hermanos, a uno le decían Jesús de Mina y el otro hombre que era José de Mina, que ponía frutas jarras. Luisa perfecciona sus conocimientos de costura en el taller de Adelina Duarte del Toro. Éramos por lo menos 12 muchachas cosiendo. Yo fui de aprendiza y luego ya pues me quedé también. Y venía gente de Cieza, de Blanca, de Ricote a coserse ahí. La mujer era muy buena modista y además era muy, ¿cómo le iba a decir? Muy creativa. Yo ya trabajando en el taller hacía vestidicos, porque la ropa infantil me gustaba. Y hacía vestidicos y eso. Y de las mismas clientas que ya iban, que cosían allí, pues ya la señora donde yo cosía estaba muy mayor. Y ya no cosía con promesa. Y ya tampoco podía tener gente. Y entonces me fui, yo se quedó una chica más joven que yo allí. Y de la misma clientela de allí, pues fue gente y ya está. Había personas que te decían, me puede hacer un vestido para tal fecha, pero mira, no te lo puedo pagar hasta que no me paguen de trabajo. Hay algunos que se hacían según la temporada, se hacían 2 o 3 vestidos para primavera, o luego aquí la feria es en septiembre y se hacían ropa que le decimos de entretiempo. El problema era entre la madre y la hija, que las hijas querían una ropa más ligera y algunas madres eran más apretadicas y no les gustaba todo eso. A mí me gustaba mucho la ropa de niño. Y en mi casa se cosía vestidos de comunión y hacíamos todos los años, yo qué sé, montones. También hacíamos de novia, de fiesta mucho. Y a las 9 teníamos que estar cosiendo. Y había noches que, como aquí la gente, ya le hemos dicho, que trabajan en la fruta, en este tiempo hay veces que salen de trabajar a las 12 de la noche. Y yo me esperaba que fuesen las muchachas a probarse los vestidos, que venían entonces de trabajar. Aquí la mercería más famosa que había es de los Puches, el apellido que es ese. En la plaza del ayuntamiento existe la mercería, está todavía. Yo me acuerdo de los padres, ya era, claro, y esos tenían una mercería, vendían de todo, de todo. Y luego su hijo, uno de los hijos, puso una mercería muy buena también. Yo compraba allí todo, botones, cremalleras y tenía muy buen gusto y estaba muy bien. Antonio Puche, igual que la del padre. Al padre era el quincallero, le decían el quincallero. Y este hombre, a las modistas, nos hacía un descuento. La Nati también era otra tienda que vendía lana también, la mujer. Muy buena tienda también. Maruja la Vejez, hermana de Luisa, le acompañaba en el taller de costura. Mi hermana era una persona entrañable. Todo el mundo la conocía. Y tenía una gracia especial. Ironizaba, pero daba siempre el clavo. La Maruja, todo el mundo la conocía. Una persona muy abierta, muy simpática, muy generosa
y eso. Ahora tenía un carácter, tenía carácter, no se la daba a nadie, ¿eh? Pero sí, buena persona. Luisa se alegra de las mejoras que han conseguido las mujeres a lo largo de los años. El cambio ha sido buenísimo, porque de estar así, a abrir la mano, va un cambio, ¿no? Junto a su hermana Maruja, Luisa disfrutaba de la oferta cultural de Abarán. Entre otros lugares de recreo, Luisa destaca los 2 teatros y su cartelera cinematográfica. Teatro Cervantes, Teatro Guerrero. Y tenían rivalidad entre ellos. Y traía en uno la Metro, la Casa Metro, y en la otra la Warner Bros. Y se tenían eso. Ponían una película en uno, pues el otro iba a ver si la suya era mejor. Y había muy buenas películas siempre. Y había muy buenas películas. Había, si es que soy muy vieja, una que se llamaba Que el cielo la juzgue. Había otra que se llamaba Como te quise, te quiero. Bueno, eran románticas, pero tenían un fondo. Lo primero, empezaba a tocar la música aquella del nodo, salía el documental y después ponían, en algunos de los cines ponían unos anuncios, aquí. Y antes de empezar el cine y en el intermedio, que hacían un descanso, había música. Y en el Teatro Guerrero siempre había boleros. En ese ponían los boleros. Esta referencia musical no es casual si atendemos a los gustos musicales de Luisa. Antonio Machín venía al teatro y mi abuelo, que yo apenas sí me acuerdo, nos llevaba al teatro. Y me acuerdo que cantaba, no me acuerdo qué canción era, Las Gardenias. Y había una pareja de baile que a mí me encantaba, que bailaban con esos vestidos que llevaban de gasa. Abarán ha destacado por su afición a la zarzuela. Juanita Templado, Mercedes Caballero, de cómico estaba, no me acuerdo del nombre, que Peñaleja, era un hombre. Un tío mío que era barítono, mi tío Currito. Había, es que no me acuerdo así de mucha gente, pero sí, compañías muy buenas voces. En el Museo de Abarán, también conocido por el acrónimo MUAP, encontramos herramientas y útiles de la carpintería de Joaquín la Vejez, tío de Luisa. Mi tío era un hombre un poco especial. Vivía a su aire. Muy buen carpintero. Hacía maravillas. Pero vivía a su manera, su vida. Tuvo muchos aprendices que luego se han establecido y siguen, claro. Joaquín guardaba muy buena relación con 2 hermanas que eran vecinas de Luisa, las hijas del maestro don Antonio Hielo, más conocido como Pioto. Una se llamaba Constanza y la otra Laura. Una morena y la otra rubia. Su padre era maestro y era un hombre muy severo con los alumnos y con todo, pero tenía una sensibilidad para la música, para las cosas de arte, y luego en la calle era una persona muy accesible y hacía magia a los críos con el pañuelo, no sé cómo lo doblaba, que se lo ponía en la mano, el pañuelo saltaba como si fuese un conejo o algo de eso, que era así. Y aquel hombre decía que la mujer que no sabía música no era completa. Por eso a su hija la enseñó a tocar el piano y el violín. Bordaban de maravilla y enseñaban a bordar, vivían de eso. Cerca de la casa de Luisa vivía don Bernardo, un médico muy querido en Abarán. Don Bernardo pues, es un hombre entrañable, gracioso y es muchas anécdotas que contar de él,
pero una persona que todo el mundo lo apreciaba. Muchas veces iba y si él veía la situación que llevaba, ni le cobraba ni nada. Íbamos allí a don Bernardo, que vivía a la vuelta de la esquina de mi casa. Y mi madre decían las iguales. Era como pagar un seguro. Y él nunca quiso que mi madre le pagara eso. A pesar del consejo de su padre, Luisa no ha aprendido a conducir. Mi padre nos decía, pero nos decía, ¿por qué no hacéis vosotros esos papeles que podéis llevar un coche? Pero yo es que soy muy miedoso. Luisa hizo uso de los coches de línea. Para ir a Cieza había el coche de Ramón, decíamos. Había un coche. Ahí eso era telégrafo, teléfono y todo. Si había que mandar un recado de Cieza aquí, iba el dueño del coche y decía, te dicen, o mandaban una nota. Bueno, había para ir a la estación, al tren, el coche de correo que decía. Eso era, bueno, una odisea. Yo me acuerdo del coche que era como estos que salen del oeste, las guaguas esas que salen del oeste. Así te llevaban unas cuerdas dándolo y de todo. Y cuando entrabas dentro era un desastre. Pero iba y venía. Luego ya, el servicio de Cieza, la Catalana, una empresa que es ya la Catalana. Luego ya había otras 2 empresas más y ahora se ha quedado en una sola también. Luisa se refiere a espacios públicos que ya no existen en Abarán. Por ejemplo, el Teatro Guerrero, la Plaza de Toros, porque era una plaza pequeñica, bueno, pequeña en esto, pero era entrañable, la era se ha vuelto una era. Antes era como un paseo. Había unos jardines, había una horchatería ahí al aire libre y era el paseo. Nos paseábamos por allí. Eso se ha perdido. Luisa recuerda el bullicio y la vida de la plaza de abastos de la calle Andrés Molina. En esa plaza había 3 puertas, 2 puertas y una escalera con otra puerta, ahí estaban las carnicerías. Y luego en la otra estaba había como un portal y entonces ahí estaban las verdulerías y las frutas. Y en la otra parte las pescaderías, que habían por lo menos 4 pescaderías. Y había por ejemplo, yo tenía unos tíos que tenían tienda en su casa, pero tenían un puesto en la plaza. Y así había muchas tiendas que tenían su puesto ahí en la plaza de Abasto. Luisa se congratula de la conservación de las norias con las que su abuelo regaba sus huertas. A ese término le dicen la olla de Don García. Y ahí está una noria que yo creo que es la más grande que hay. En la acequia, y esa noria regaba todo aquello. Y yo creo que esa noria aún riega todo eso, toda esa parte. Frente al lugar en el que realizamos la entrevista, se exponen elementos de una industria farmacéutica que fue importante en Abarán. Lo abrió un farmacéutico de aquí, don Pedro era Carrillo. Tenía una farmacia en la calle que decíamos la calle Mayor. Y abrió, es un hombre también muy que le gustaba muchas las cosas de su pueblo y esto. Y estuvo mucha gente trabajando. Todo el mundo, bueno, habría técnicos que no eran de aquí, pero la gente de las envasadoras, todo eso eran de aquí. Muchachas y hombres también. Y fue mucha gente. Puede que hubieran hasta 30, que era bastante. Y tenía unos productos buenísimos. Las cosas que pasan sin pensar, sin que te des cuenta. Con 53 años. Mi marido tenía 4 hijos, muy buenos. Mi marido también. Y hasta ahora vivimos muy bien, gracias a Dios. Tengo 2 nietos preciosos, para mí. Me siento realizada.
no es que me conforme, me siento realizado, en muchos sentidos. Bueno, vamos un poco a respirar porque había momentos bastante sentimentales. Hemos visto un vídeo en el que hemos hecho un recorrido en 30 minutos más o menos por todo el pueblo o por toda la historia del municipio de Abarán, que casi todos conocemos. Yo hay alguna que no conozco, lógicamente, pero todo gracias a Luisa. Y aquí está, que le vamos a ceder muy bien. Le vamos a ceder la palabra por si quiere decir ella algo, antes de nada, lo que tú quieras. Hoy es tu día. Alguna cosita. Anímate. Bueno, pues mirad, me conoce todo el mundo. Os doy las gracias a todos los que habéis venido por la simpatía que me tenéis. Será. ¿Y qué voy a decir más? Pues nada. Me ha complacido mucho el participar en esto, porque sé que es una cosa del pueblo y soy enamorada de mi pueblo. ¿Qué queréis que os diga? Muy bien. Ahora, le vamos a dar paso a Manuel Rodríguez, el productor de este vídeo, el que ha hecho el vídeo aquí junto con Luisa, y el que nos va a explicar un poquito. De Luisa pienso muy bien, lógicamente. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia esta tarde calurosa. Como decía María del Carmen al entrar, la responsable de la biblioteca, parece que con Luisa, en los días que nos veamos, va a hacer mucho calor siempre. Porque hoy teníamos 30 grados al llegar a Abarán y no era tampoco una temperatura tan habitual. Yo creo que ustedes han visto la intención de esta serie documental. Y es que hay cuestiones que cuando las personas mayores ya faltan, se las llevan. Y el hecho del registro oral, el hecho de la intrahistoria, el hecho de que expliquen cosas que no aparecen en los libros, pues muy interesante, ¿no? Y conocer a Luisa, pues para mí, y esto puede parecer que se lo digo a los 21 protagonistas de Memorables, pero yo venía hablando con Gracia, que es la productora de la empresa, la que se puso en contacto con ella previamente, y yo le decía que en personas como Luisa o personas como Gloria en Archena, yo veo mucha modernidad, mucha vanguardia, incluso muchas veces más modernidad que lo que existe a día de hoy. Yo soy profesor de universidad, al margen de profesor asociado, y una alumna el otro día se lo decía a los compañeros, antes a los miembros del ayuntamiento, me decía, hombre, ¿va usted a Abarán? Dice, sí, a Abarán, ¿no? Dice, Abarán, París, Londres. Y entonces le digo, te voy a subir un punto, ¿no? Digo, porque si lo sabes sin que yo te haya dicho nada, y eso habla de lo que es la historia y de lo que permite. Cuando hemos visto el chocolate lloré, cuando hemos visto a su hermana, como hemos visto cómo era la vida antes, cómo fue el extraperlo, cómo era también, que la gente no sabe lo que un quincallero. Por ejemplo, gracias al relato, en este caso de Luisa, hemos podido saberlo. Luisa es una mujer muy prudente, una mujer culturalmente muy avanzada para su época. Cuando a mí me empieza a hablar de Estudio 1, me empieza a hablar de La Clave, de Balbín, y más cosas que hablamos el día que paseamos, pues en ese sentido uno decía, hay que ver qué modernidad, ¿no? Que ya quisiera mucha gente a día de hoy. La intención de la serie Memorables no es otra que, por una parte, homenajear, y yo creo que ustedes hoy están homenajeando, y yo estoy contentísimo, y este desplazamiento desde Almería
ha merecido muchísimo la pena, como en cada uno de los estrenos que estamos haciendo de los episodios de la serie documental, porque la sensación cuando iba andando con Luisa por el pueblo es que a la gente la quería mucho. Y entonces me pasa como Gloria en Archena, y esa sensación es muy evidente cuando entrábamos aquí hoy y todo el tema. Eso por una parte. En segundo lugar, también otra cuestión muy importante, y hay un registro de la intrahistoria. Me gustaría agradecer y dar la enhorabuena a ese libro de fotografía antigua, esos 2 libros de fotografía antiguas que son una belleza que han permitido también ilustrar, y es muy bonito cuando han ido apareciendo las fotografías y la gente decía, y esa, y ese, y tal. Eso es muy bonito. Después es bonito que yo venga aquí y me digan el apellido Tornero, y no solo porque el gerente, Tornero Carpena, sino porque ya vas conociendo, y lógicamente detrás de un trabajo de este tipo, y ustedes lo comprenderán, hay un trabajo de documentación, de preocuparse, de buscar una serie de cuestiones, y Luisa en ese sentido lo ha hecho muy fácil. Agradecer, como no podía ser de otro modo, a los grupos de acción local de la región de Murcia, Murcia Rural. Los grupos hacen muchas cosas, y muchas cosas muy productivas, y una de ellas es precisamente poner en valor la historia de sus pueblos y también la historia de estas personas. Agradecer particularmente a José Luis como gerente del grupo, y a sé también que en este caso estamos, si no me equivoco, no sé si os dicen los colosos, no sé si es así, o no sé si lo que digo es impertinente o no, pero creo que llaman los de Cieza o llaman los colosos. Entonces, en ese sentido, que además cada vez cuando vinimos también otra vez para grabar otra cuestión, los cámaras me decían que era almorzar. En Almería almorzar es comer a las 2:30 de la tarde, a las 3. Y aquí a las 10 de la mañana normalmente allí nos tomamos una tostada con un café, y aquí nos paró a almorzar y dijeron, y después hay que comer otra vez, ¿no? Porque aquello fue tremendo. Por otra parte, lo he comentado, tienen ustedes una ruta de las Norias que es impresionante, hemos tenido la suerte que la ha reflejado también, en este caso Luisa, y todo esto termina del siguiente modo. Yo hago un homenaje a cada una de las personas que he entrevistado, lo haré con los 7 protagonistas que quedan, y en este caso le hago un documento que te entrego como junto a lo que es una versión que se llama En primer plano, y que habla de lo que yo sentí el día que estuve al margen del calor con Luisa de la Vejez. Dice, al final de una tórrida tarde del mes de julio quedamos con Luisa, memorable abaranera, en el edificio cima del Ayuntamiento de Abarán. Ya en el Centro Integrado Multifuncional de Abarán, José Raúl Gómez Sánchez y María del Carmen Gómez Carrión, en su condición de personal técnico del Ayuntamiento de Abarán, ejercen como anfitriones. Dentro del CIMA convenimos localizar la entrevista en el Museo de Abarán, una sala que se encuentra en la planta inferior, recogiendo elementos de negocio antiguo de Abarán. La colección de mobiliario, útiles y maquinaria se ordena por espacios de trabajo, resultando muy interesante. José Raúl, tan solícito y presto como María del Carmen, muestra su desazón al comprobar que el aire acondicionado se ha averiado. Luisa nos indica que no está mal, secando el sudor con un pañuelo de forma continua a lo largo de la entrevista. Nos situamos frente al mobiliario de una vieja sastrería, especificando Luisa que ella desarrolló su trabajo como costurera, no trabajando nunca en una sastrería. Luisa comienza explicándonos los motivos que le llevan a llamarse oficialmente Roberta. La entrevista muestra a una mujer discreta, inteligente, con una avidez de conocimiento que nos lleva a hablar de programas de televisión de una gran altura intelectual. La obra de teatro de Estudio 1, el programa La Clave, dirigido por José Luis Valverde. Luisa responde con respuestas cortas, como quien sostiene el relato en una maniobra de extrema prudencia. En ocasión inicia la respuesta de un modo reflexivo. Luisa habla de sus padres, de su hermana Maruja, de su tío Joaquín, un carpintero fino de Abarán. El relato de Luisa nos permite comprender la importancia que las conserva y, principalmente, el envasado de fruta ha tenido en la historia de Abarán. La entrevista traza un recorrido imaginario por el Abarán de nuestra protagonista, el de la era, el del cine, el del teatro, el de esas norias que siguen siendo un patrimonio agrícola vivo. Con Luisa o con Roberta, su nombre oficial, también hablamos de cine, de teatro, de zarzuela y de Antonio Machín. Convenimos con Luisa a pasear en el otoño por las calles de Abarán, momento en el que esta mujer menuda, de gesto astuto y vivaz, me permite constatar lo que ya observara en la entrevista, la modernidad y vanguardia de esta mujer que también rememora la vida de Abarán de gran parte del siglo XX. Muchas gracias, Luis. No, para cerrar la mesa, no el acto en sí, no, el alcalde de Abarán, Jesús, no va... Bueno, pues en primer lugar hay que felicitar, nos tenemos que felicitar de haber podido disfrutar de este documental, de este reportaje de 30 minutos,
Ojalá hubiera durado como la película de Ben-Hur, pero la versión original, ¿no? Esa que hacen los directores, que luego los estudios le tienen que cortar. Es que 3 horas y 20 igual es demasiado. Ben-Hur dura aproximadamente unas 3 horas. A mí se me ha pasado estos 30 minutos como un suspiro. Y es que hemos podido disfrutar muchísimo compartiendo con Luisa su memoria, y que es la memoria de toda una época, la memoria colectiva de un pueblo, la memoria de una forma de vivir. Hemos podido vernos reflejados en anécdotas que nos han contado pues nuestros mayores, los de cada familia. El anuncio de Ocal, yo lo sabía y probablemente no lo escuchábamos en la radio todavía, pero es porque lo he oído en mi casa. Probablemente a mi tía Teresa, que también es una persona hipermemorable y que tiene un árbol genealógico dentro de sí, y que tiene esas recetas mágicas que nadie sabe, al igual que tú, y que tiene tantos secretos que merecía la pena conservarlo a través de este reportaje. Y como ha dicho Manuel, enhorabuena al equipo de Funámbula, porque lo has clavado, como su hermana con su estilo sarcástico, onírico, irónico, quería decir, el cómo somos capaces a veces de olvidar cosas que no deberían de pasar nunca. Ahora estamos hablando de la memoria como ampliar la memoria del disco duro del ordenador. No, ampliar la memoria de todo un pueblo, ampliar la memoria, conservarla para que no se pierda. Así que el valor que tiene este proyecto es tremendo, José Luis, enhorabuena al Grupo de Acción Local, a Adri Vega de Segura, porque era muy necesario. Era muy necesario, y además en el espacio de esta biblioteca, donde hay tantas historias, pues que es una historia local a través de una persona memorable como Luisa. No te voy a decir el otro nombre para que no... Bueno, ni Luisa ni Vejez tienen que ver mucho contigo, porque vamos, está espectacular. Y yo le digo que es mi hermana pequeña, Gómez Montiel, como yo, es mi hermana pequeña. Sí. Pues, bueno, yo digo pequeña porque así multiplicamos el factor sorpresa. Que enhorabuena, de verdad, que ojalá que hubiera durado 3 horas y media como mínimo. Enhorabuena y muchísimas gracias. Ya cerrando un poco el acto que tenemos, pues nosotros dentro del Grupo de Acción Local Adri Vega de Segura, pues tenemos un pequeño detalle para todas las personas que más o menos colaboran. En este caso es poco el detalle que vamos a tener, pero siempre tenemos esta imagen que es de un artesano de Lorquín, algunos ya la conocen, que es el Castillo de Don Mario, es nuestra oficina, donde tenemos la oficina de Marchena. Entonces, pues la verdad que le pedimos una cosa diferente y nos hizo un artesano de Zutín, nos hizo esta figura que creo que es muy, muy bonita, como recuerdo de Adri Vega de Segura. Y nosotros pues vamos a hacer entrega a Luisa por su colaboración, a Luisa por su colaboración en el memorable de este castillo simbólico, por su colaboración junto con el Grupo de Acción Local Adri Vega de Segura en este memorable y en todo lo que ha pasado. Muchas gracias. Y también tenemos un castillo, como no, pues para, en este caso, la acogida que hemos tenido por parte de la Biblioteca Municipal, a cargo de la Concejala de Cultura, metiéndonos dentro de su programación, y del alcalde del Ayuntamiento de Abarán, pues otro castillo pues para nuestro ayuntamiento, que verdaderamente se lo merecen y que tengo que reconocer que cada vez, a lo mejor porque soy de aquí del pueblo también, pero cada vez que venimos a Abarán el trato es maravilloso y espectacular, y la verdad es que también se lo merecen. Tenerlo. Ahora cogemos el castillo para hacer una foto y ahora vamos. Queda una pequeña sorpresilla. Dentro del proyecto Murcia Rural tenemos una pequeña bolsa de merchandising que hemos hecho y que voy a invitar también a otra persona que, como hemos dicho, ya salió en memorar, Mari Carmen Gómez Carrión. José Raúl parece ser que no está, luego le echaré el puro bien echado porque sabía que tenía que venir, y entonces pues también para que venga. Y tengo un pequeño detalle para vosotros. Queda una cosa.
Por su colaboración. Gracias. Ahora sí tenemos la foto de familia. Muchísimas gracias a todos por venir. Y ahora, pues, cuando se termine en la sala del espejo, vamos a preparar un pequeño refrigerio que creo que nos merecemos un poco para liberar también tensiones que han habido muchas durante la visión del documental y también que hace un poco ya de calor y así nos refrescamos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Y si Luisa quiere decir algo, le toca hacer el acto. Nada, muchas gracias. Ya está. Muchas gracias. Esto también para ti, Luisa.